Buenos días, chicos de sexto grado de primaria. Hoy vamos a ver reforzando lo aprendido en trigonometría. Tenemos aquí los ejercicios. El problema número 1. El problema número 1 me dice determina el valor de x. Tenemos aquí esta gráfica. En esta gráfica puedo apreciar este ángulo x que está en forma antihoraria y este ángulo de menos 30 grados que está en forma horaria. Para poder operar todo este ejercicio tengo que pasar todos los ángulos a forma antihoraria. Entonces, el menos 30 lo voy a tener que pasar a ángulo antihorario, sentido antihorario. Entonces, podemos apreciar en esta gráfica que ya le cambié el sentido. Pero al cambiarle sentido también va a hacer que el signo cambie. Si aquí es menos 30, aquí sería más 30. Aquí el más se puede sobreentender que está, aunque no lo veamos. Además, también vemos que este ángulo de acá, este cuadradito, nos indica que es un ángulo de 90 grados. Entonces, al sumar x más 30 grados, porque los dos ángulos están en sentido antihorario, me va a tener que dar un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a tener esta ecuación, sería 30 más x es igual a 90, y de esa manera tengo que x, este 30 va a pasar al otro lado, sería x es igual a 90 menos 30, y x es igual a 60. Ya hemos determinado el valor de x, y eso es igual a 60. Y ahora continuamos con el problema número 2. El problema número 2 me dice, determina el valor de x. Vamos a determinar el valor de x en esta gráfica. Pueden apreciar que en esta gráfica tenemos un ángulo de 60 en sentido antihorario y un ángulo de menos 4x en sentido horario. Para poder operar todo esto, vamos a tener en cuenta que el menos 4x tiene que estar en sentido antihorario. Entonces le voy a cambiar de sentido, y al cambiarle de sentido, vemos que menos 4x va a ser ahora 4x. De menos ha pasado a más. También podemos notar que 60 más 4x está formando un ángulo de 180 grados. Ese es un ángulo llano. Y de esa forma tenemos esta ecuación. Tenemos que 60 grados más 4x es igual a 180. Este 60 va a pasar al otro lado restando y sería 180 menos 60. El 4x baja y 180 menos 60 es igual a 120. 120 es igual a 4x. Para despejar x, este 4 va a pasar a dividir, sería 120 entre 4 y eso me va a dar 30. Por lo tanto, el valor de x es igual a 30 grados. Tenemos el problema número 3. El problema número 3 me dice, determina el valor de x. Para hallar el valor de x tengo que fijarme en esta gráfica que el ángulo de x más 30 está en forma antihoraria y el ángulo de menos 110 está en forma horaria. Para poder operar toda esta gráfica tengo que convertirlo todos a ángulos antihorarios. Entonces voy a convertir menos 110 a ángulo antihorario. Entonces vemos en esta gráfica que le he cambiado el sentido, y al cambiarle el sentido el signo de este número ha pasado a ser positivo. Aquí está el signo positivo aunque no se lo vea. Ahora también podemos apreciar que x más 30 más 110 está formando un ángulo de media vuelta, un ángulo llano, y eso es igual a 180 grados. Al tener que los dos ángulos suman 180 grados, tengo esta ecuación. Sería 110 más 30 es igual a 140. El x baja es igual a 180. Este 140 lo voy a pasar al otro lado y sería 180 menos 140 y me da 40 grados. De esa manera tengo que el valor de x es igual a 40 grados. Ahora vamos a resolver el problema número 4, que me dice, determina el valor de x. Para hallar el valor de x en esta gráfica,
tenemos que tener todos los ángulos en sentido antihorario. Este ángulo de 50 grados ya está en sentido antihorario, pero el ángulo de menos 4x no, está en sentido horario. Por lo tanto, vamos a cambiarle de sentido. Yo le cambio de sentido en esta gráfica y al cambiarle de sentido también va a cambiar el signo. Si acá es menos 4x, ahora es 4x positivo. También tengo que darme cuenta que este cuadradito de aquí me indica que es un ángulo recto. Y para yo poder sumar los tres ángulos, este ángulo de 90 grados le tengo que dar un sentido. Y le estoy dando un sentido antihorario para poderlo sumar los tres. Recordemos que todos los ángulos se recomienda que los pases a sentido antihorario. Entonces, tanto 50 grados como 90 y 4x están en sentido antihorario y al sumarlos me tienen que dar 180 grados. Entonces tengo toda esta ecuación. Sería 50 más 90 es igual a 140, el 4x baja y eso también es igualito. Ahora, el 140 grados lo voy a pasar al otro lado restando y sería 180 menos 140, eso es igual a 40. Tenemos entonces que 4x es igual a 40, el 4 pasa a dividir, sería 40 entre 4 y eso es igual a 10. Por lo tanto, el valor de x es igual a 10 grados. Ahora llegamos al problema número 5. En el problema número 5 me dice, determina el valor de x. Para hallar el valor de x tengo que fijarme en esta gráfica que este ángulo de acá está en forma antihoraria, el de aquí también, pero el menos 8x está en forma horaria. Para operar todo esto, tengo que pasar todos los ángulos a sentido antihorario. Entonces voy a cambiar el menos 8x a sentido antihorario. Veamos en esta gráfica que ya le cambié el sentido y el menos 8x pasa a ser 8x positivo. Entonces, ya tengo que los tres ángulos ya están en sentido antihorario y al sumarlos me tiene que dar un ángulo de una vuelta. Recordemos que un ángulo de una vuelta es igual a 360 grados. De esa manera tengo esta ecuación, sería 8x más 8x más 4x me tiene que dar 360 grados. 8x más 8x más 4x, todo eso es igual a 20x. 20x es igual a 360 grados. Ahora tenemos que este 20, para despejar x, este 20 va a tener que pasar a dividir. Sería 360 entre 20, eso es igual a 18. Por lo tanto, el valor de x es igual a 18 grados. Ahora vamos a ver el problema número 6. El problema número 6 me dice, calcula el valor de x menos y, siendo OP bisectriz. Ahora, vemos aquí la gráfica que me dice que el ángulo AOB es un ángulo de 90. Además, por dato me dice que OP es bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Recordemos un poco. La bisectriz es aquella línea o rayo que divide a un ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Entonces, OP va a dividir al ángulo AOB en dos partes iguales. Pero como estamos trabajando ángulos trigonométricos, para nosotros igualar dos ángulos, en este caso vamos a tener que darle el mismo sentido. Muy bien, entonces, ¿qué sentido vamos a trabajar? Vamos a trabajar el sentido antihorario. El 3x ya está en sentido antihorario, el menos 5y no, entonces le vamos a cambiar de sentido. Podemos entender también que como OP es bisectriz de AOB y AOB por este ángulo de acá que dice que es 90 grados, entonces todo esto de acá va a valer 45 y el de aquí también. Entonces, en esta gráfica, yo el menos 5y, yo le cambio de sentido y ahora tengo que 5y está en sentido antihorario, al igual que 3x. Entonces, esta parte de aquí, el 3x, es igual a 45 grados. De esa manera tengo que 3x es igual a 45, este 3 va a pasar a dividir, sería 45 entre 3 y eso es igual a 15 grados. Por lo tanto tenemos que x es igual a 15 grados. Ahora, de la misma manera, 5y
lo vamos a igualar a 45 grados. Entonces tenemos esta ecuación. El 5 va a pasar a dividir y sería 45 entre 5. Y eso es igual a 9 grados. Tenemos el valor de x, el valor de y. Pero vamos a ver cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál sería el valor de x menos y? Entonces, si x menos y, teniendo los valores de 15 y 9, lo reemplazamos, sería 15 menos 9, y eso es igual a 6 grados. Por lo tanto, el valor de x menos y es igual a 6 grados. Seguimos con el problema 7. En el problema número 7 me pide calcular el valor de x, siendo OF bisectriz. Tenemos aquí el ángulo AOB y OF es bisectriz. Al igual que en el problema anterior, tenemos que convertir todos los ángulos en sentido antihorario y también igualarlos, ¿no? Tenemos entonces que si OF es bisectriz, numéricamente AOF es igual a FOB. Vamos a pasar 14 menos 4x a sentido antihorario, entonces al pasarlo, este 14 sería menos 14 y este menos 4x sería 4x. Ya lo hemos pasado, ahora vamos a igualar 4x menos 14 es igual a 2x más 6. ¿Por qué? Porque OF es bisectriz. Entonces tenemos esta ecuación, este 2x va a pasar al lado izquierdo restando y el menos 14 va a pasar al otro lado sumando. Por lo tanto, 4x menos 2x es igual a 2x y 14 más 6 es igual a 20. Para despejar x, este 2 va a pasar a dividir. Sería 20 entre 2 y eso es igual a 10. Por lo tanto, el valor de x es igual a 10 grados. Ahora tenemos el problema número 8. En el problema número 8 me pide, determina el valor de x. En esta gráfica podemos notar que es un triángulo, ¿sí? Recordemos que en un triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados. Además, este triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Para operar en este triángulo rectángulo, tengo que fijarme que los ángulos tienen que estar en sentido antihorario. Este 2x está en sentido antihorario, pero el menos 30 grados no. Entonces yo voy a tener que convertirlo menos 30 grados sentido horario a sentido antihorario. Entonces, procedemos a ver aquí en la gráfica que el menos 30 ya le cambié de sentido y ahora es en sentido positivo. Pero también recordemos que yo tengo que tener todos los ángulos a sentido antihorario. Y como este ángulo recto es igual a 90, yo le estoy dando un sentido. Y le estoy dando el sentido antihorario. Ya tenemos los tres ángulos en sentido antihorario. Tenemos los tres ángulos en un solo sentido. Entonces los tres ángulos los sumamos y lo igualamos a 180 grados. De esa manera tengo toda esta ecuación. 30 más 90 es igual a 120, el 2x baja. Ahora, este 120 va a pasar al lado derecho restando. Sería 180 menos 120, 60. De esta manera tengo que 2x es igual a 60. Al despejar x, este número 2 va a tener que pasar a dividir. Sería 60 entre 2 y 60 entre 2 es igual a 30 grados. Por lo tanto, el valor de x es igual a 30 grados. Ahora vamos a ver el problema número 9. El problema número 9 me dice convertir los siguientes grados a minutos sexagesimales. Me está pidiendo convertir 30 grados y también 27 grados a minutos sexagesimales. Recordemos que según la tabla de equivalencias, un grado es igual a 60 minutos. Para yo convertir un grado a minutos, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 60. Entonces, si yo tengo 30 grados y lo quiero pasar a minutos sexagesimales, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 60. De esta manera, 30 por 60 es igual a 1800. Entonces, 30 grados es igual a 1800 minutos. De manera similar, vamos a convertir 27 grados a minutos sexagesimales. ¿Qué tenemos que hacer? Lo vamos a multiplicar por 60. Entonces, 27 por 60
es igual a 1620 y tenemos que 27 grados es igual a 1620 minutos sexagesimales. Seguimos con el problema número 10. En el problema número 10 me dicen convertir los siguientes minutos a segundos sexagesimales. Vamos a convertir 36 minutos a segundos y 13 minutos a segundos. Recordemos que en la tabla de equivalencias, un minuto es igual a 60 segundos. Y cada vez que tú quieras convertir un minuto a segundos, lo único que tienes que hacer es multiplicar por 60. Entonces, para convertir 36 minutos a segundos, voy a multiplicarlo por 60. Sería 36 por 60, eso es igual a 2160. De esa manera obtengo que 36 minutos es igual a 2160 segundos. De manera similar vamos a operar 13 minutos. Entonces sería 13 por 60. Y 13 por 60 es igual a 780. Entonces tenemos que 13 minutos es igual a 780 segundos. Ahora tenemos el problema número 11. En el problema número 11 me pide convertir los siguientes minutos a grados sexagesimales. Entonces, para yo convertir estos minutos a grados sexagesimales, va a tener que aplicar lo que es en la tabla de equivalencia un proceso inverso. Tenemos que un grado es igual a 60 minutos, entonces para yo pasar minutos a grados, lo que voy a hacer es dividirlo entre 60. Vean acá. Si yo tengo 60 minutos y lo quiero pasar a grados, lo que voy a tener que dividirlo entre 60. Vamos a tomar acá 3720 y lo voy a pasar a dividir entre 60. Si son 3720 minutos entre 60, el resultado sería 62 grados. De esa manera tengo que 3720 minutos es igual a decir 62 grados. De manera similar, vamos a pasar 4860 minutos a grados. Lo único que tengo que hacer es dividirlo entre 60. Entonces tengo que 4860 entre 60 es igual a 81. Por lo tanto, 4860 minutos es igual a 81 grados. Ahora tenemos el problema número 12. En el problema número 12 me piden simplificar. Voy a tener que simplificar toda esta expresión. Vemos que toda esta expresión es igual a L. Acá tenemos en el numerador 5 grados con 50 minutos y en el denominador 50 minutos. Entonces, para yo poderlo simplificar, lo voy a pasar el numerador a minutos. Voy a tener que separar 5 grados con 50 minutos. Entonces, esta parte de acá ya está en minutos. Lo único que tendría que convertir es 5 grados a minutos. Recordemos en la tabla de equivalencias que un grado es igual a 60 minutos. Entonces, 5 grados sería multiplicarlo por 60. Y 5 por 60 es igual a 300 minutos. Entonces, estos 300 minutos lo voy a reemplazar por 5 grados y me queda en el numerador 300 minutos más 50 minutos. Lo sumamos y tenemos 350 minutos. Entonces 350 minutos entre 50 minutos es igual a 7. De esa manera simplificamos toda esta expresión y nos da 7. Ahora llegamos a la sección demostrando lo aprendido. En esta sección te estoy dejando 4 ejercicios para que tú lo puedas resolver. También te estoy dejando todos estos ejercicios en un PDF y tanto el video como el PDF lo puedes encontrar en la plataforma Classroom. Estos ejercicios lo puedes imprimir si tienes la posibilidad, lo resuelves y lo pegas en tu cuaderno, o si no, también lo copias y lo pegas en tu cuaderno. Bien, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense bastante, que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús.